Aló, aló. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis ahí. Ah, esperamos que el de la bicicleta, que mantiene el internet por estos lados, no se canse durante la siguiente hora. Como plan alternativo, me he conectado también a través de mi móvil, de mi teléfono, de mi celular. Y si se va cayendo aquí la conexión, pues haremos la presentación agarrando el móvil. Y si eso falla, pues tendremos una sesión más cortita el día de hoy. ¿Ok? Solo para haber visto vuestras hermosas caras y bueno, eso es lo que hay. Tenemos que acomodarnos también a las circunstancias y tenemos que acomodarnos a los inconvenientes. Hay veces que el Señor nos abre un camino cuando estamos en una dificultad. Muchos de ustedes conocen la historia cuando estaba en China y el Señor me dio internet sin internet para hablar con mi esposa. Y otras veces, para que no se me suba el ego, pues el internet no funciona. ¿Ok? Así que, de momento, los tengo ahí en pantalla a un grupo de vosotros y me van cambiando las imágenes en realidad, pero si alguien me puede dar un thumbs up, de que se me escuche bien. Ok, ahí vamos. Ahí vamos. Ok, en el día de hoy vamos a hablar de algo que un primo de mi abuelo me recomendó cuando yo era pequeñito nunca hablar. Me dijo, Oscar, si quieres ser feliz, no hables, no discutas de fútbol, de política ni de religión. Así que hoy vamos a tocar los tres que no, que no ha de tocarse. Ni el fútbol, ni la política, ni la religión. ¿Ok? A ver cómo sobrevivimos. Vamos a empezar con una pequeña oración. Te queremos dar las gracias, Señor, por este día. Te quiero dar las gracias por tanta gente hermosa que está acompañándonos en esta hora de estudio. Y también las gracias, Señor, por aquellos que a través del servicio de YouTube lo estarán viendo también en sus casas. Te agradezco, Señor, tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Y te agradezco, Señor, el camino hermoso de verdad y de vida que tú nos has puesto delante. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos allá. Hoy no tenemos, he tenido unos cuantos problemas técnicos, así que no tenemos presentación para lo que es visual. Así que para aquellos que son más visuales, papel y lápiz para las referencias bíblicas que vayamos mostrando. Algunas de ellas simplemente las recitaré de memoria o haré un parafraseado de esas referencias. ¿De acuerdo? La primera parte de esta presentación es un poquitito de parte de medio testimonio, medio que me conozcan un poquitito más, dónde crecí, etcétera. Este primo de mi abuelo era primo hermano. Toda la familia de mi abuelo, todos los hermanos y todos los primos eran idénticos. Se veían que habían salido todos del mismo molde. Él en un bar cerca de donde vivía mi abuelo, en el barrio de Santa Teresa, en un bar él tenía una cajita y cada miércoles creo que era, o cada martes y miércoles se sentaba ahí con su cajita para estampar las quinielas de fútbol. Y en las quinielas de fútbol iba yo con mi abuelo para estampar la quiniela. Y este primo abuelo mío se llamaba Fausto. Y él era el filósofo de la familia. Así como mi abuelo era el gentil y el justo, además porque el nombre de mi abuelo era Justo. Y vivía por su nombre. Vivía por su nombre. Era un hombre justo, un hombre muy amable. Y Fausto era el filósofo. Era el que rompió el molde. Era siempre muy alegre, muy energético, etc. Y entonces él estaba en el bar
y él era el que estampaba las quinielas. Y le decía siempre a mi abuelo, le decía, justo, el día que este chico acierte las quinielas te va a hacer millonario. Porque ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes los 15 partidos, los 14 o los 15 partidos, hay resultados que son muy obvios. Entonces, todos mis resultados no eran los obvios. ¿Por qué? Porque si el Cádiz jugaba con el Real Madrid, yo iba por el Cádiz. Siempre el menor. Yo iba por el más bajito. Si el Barcelona estaba jugando con el Santander, con el Racing de Santander, yo iba por el Santander, no por el Gran Barcelona. Y siempre había siempre había dos que ganaban. Siempre ganaban dos. La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao siempre ganaban, porque eran los dos equipos vascos. ¿Ok? Eso siempre ganaban. El Madrid siempre perdía. El Barcelona depende. Si jugaba contra el Madrid, el Barcelona iba a ganar, por supuesto. Pero si jugaba con un pequeño, el Barcelona perdía. Entonces, claro, cuando tú tienes una quiniela que todo el mundo espera, pues no va a haber solo una persona en España que gane. Va a ganar en España muchas personas. Entonces, el bote, todo el dinero, se tiene que repartir con toda esa gente. Pero claro, si mi quiniela salía, me decía mi primo abuelo, decía, justo como salga la quiniela de este chico, te retira, porque te va a caer millones, porque no va a haber nadie que acierte lo que este chico está acertando, porque va siempre por el débil, siempre el Madrid pierde y siempre gana la Real y el Atleti. El Atleti de Bilbao y la Real Sociedad, los dos equipos, la Real Sociedad de Guipúzcoa, yo soy guipuzcoano, y el Atleti vizcaíno, ¿ok? Pero ambos eran los equipos vascos. Entonces, como los equipos vascos, teníamos siempre que poner que el Madrid perdía, porque el Madrid era ese gran monstruo de la capital española, del Estado español, el equipo del gobierno, el equipo de Franco, la vergüenza del país, además se cantaba así. Era el equipo del gobierno y la vergüenza del país. Y para un vasco podía quedar casi al final de la tabla de la clasificación al final del año. Pero si ese año le habíamos ganado al Madrid, ya nos valía. Si le habíamos ganado al Madrid, ya estábamos contentos. Y en los 80, el 80, 81, 82, 83, además fue la catacombe, porque la Real Sociedad guipuzcoana ganó 2 ligas completas y el Athletic de Bilbao luego ganó 2 ligas y ganó la Copa del Rey. Y como los vascos somos los mejores del mundo, no sé si os lo he dicho. ¿Os lo he dicho? Ah, es que tenía que haber empezado por eso. Fijaros la diferencia entre el vasco y el español. El español, cuando está en España, habla mal de España. Vaya país, aquí no se come bien, aquí esto, fíjate cómo está esto de caro, etc. Hasta que se casa y se va de luna de miel a Tailandia. Y cuando está en Tailandia, el español empieza, vaya país, como en España no hay donde se viva, pero qué clase de comida es esta, qué es esto del curry, qué es esto, esto no hay quien se lo coma, donde esté una tortilla de patata y una paella. Ese es el español. Critica a España cuando está en España, pero cuando sale de España, defiende a España. El vasco no es así. El vasco apoya al País Vasco en el País Vasco y allá donde vaya. Están en el País Vasco y son mejores que los andaluces, son mejores que los madrileños, son mejores que los gallegos. Ya aprovecho para mis amigos argentinos. Galicia es una región al noroeste de España, así pequeñita. Toda España no es Galicia, solo es una región en una zona. Okay, allá aprovecho. Entonces, el vasco, a diferencia del español, el vasco es lo mejor en el País Vasco. Tenemos el mejor servicio de hospitales, Osakidetza. Tenemos nuestra policía propia, la Ertzaintza, nuestros niveles de universidad, ingeniería, etcétera. Somos el motor de España. No necesitamos, como se diría, no necesitamos abuela. Tú sabes que las abuelas siempre andan diciendo qué bueno, qué lindo y qué hermoso es mi nieto. Los vascos no necesitamos abuela. Nos valemos solitos para decir al mundo y declararlo claramente que somos los mejores.
definitivamente mejor que el resto de España. Nuestra economía, no somos como los del sur. Los del sur se pasan todo el año básicamente de fiesta, trabajan 3 meses a la aceituna y el resto de los 9 meses no hacen nada. Estoy siendo sarcástico. Pero los vascos no. Los vascos son... Si hasta de los vascos habló Cervantes en el Quijote. Se llamaban los vizcaínos. Cuando Cervantes habla de los vascos, habla de los vizcaínos. Y dice, cuando un vasco da la mano, es la palabra, esa palabra nunca cae. Hasta Cervantes habló de los vascos. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos claramente de uno de los 3 hijos de Noé, según el Aita Baranderán, creo que era de Sen, de la misma línea donde vienen los judíos, así que somos pueblo escogido. Fijaros que de todos los lugares del País Vasco, fíjate que tienes la capital vizcaína, que es Bilbao, la capital guipuzcoana, que es San Sebastián o Donosti, luego tienes la capital alavesa, que es Vitoria. De todos forman un triángulo y en el centro está mi pueblo. Entonces, si todo el País Vasco es genial, imagínate el centro, la pureza viva, rodeado de montañas, del Gorbea y del Udalaich. Y no solo eso, sino que la 8ª compañía de toda España se llama la Corporación Mondragón, la Corporación Mondragón, la cooperativa más grande del mundo, en la que un montón de empresas trabajan de una manera de cooperativa y vienen a estudiarnos de las universidades de Japón, de la Universidad de Estados Unidos, etc. ¿Tú sabes lo que eso hace para nuestro ego? Un pueblito tan pequeñito como Mondragón. Somos el centro del mundo. Realmente el centro del mundo. Si España en estos momentos se está sosteniendo porque la Corporación Mondragón está haciendo las máscaras en España. Y los respiradores. ¿Qué sería de España en estos momentos con el coronavirus sin Mondragón? No lo quiero ni pensar. ¿Saben? Solo hay un problema en mi caso. Que yo, aparte de vasco, soy maqueto. ¿Qué es un maqueto? Mi mamá es de Salamanca. De Salamanca es del centro de España, de una zona hacia el este. Y mi abuelo, después de la posguerra, cogió a mi mamita que tenía como 5 años y a mi tío que tenía como 3 y se fue a Mondragón. Entonces, mi mamá creció en Mondragón. Es a todos los respectos vasca, llegó allí con 5 años. Pero es maqueta. ¿Qué significa maqueta? Maqueta significa que yo no tengo un RH negativo. Para ser un vasco de sangre, tienes que tener en tu RH sanguíneo lo negativo. El mío es positivo. Fíjate, mi mamá salmantina de Salamanca con un RH positivo. Ya me hizo un poco la faena con eso. Porque por el lado de mi abuelo viene del centro de España, de la meseta, y es más moreno. Y de toda la familia, el más negrucho era yo. Y no ves a muchos vascos tan negruchos como yo. Entonces, entre el RH positivo y lo negrucho, quiero que os imaginéis lo siguiente. En mi casa no se hablaba euskera. Euskera es el idioma del País Vasco. Yo tenía que aprender el euskera en el colegio. Entonces, mi euskera tiene acento. Entonces, los euskaldunes, los que sí hablaban euskera en el colegio, en sus casas, a nosotros nos llamaban maquetos. Éramos vascos, pero maquetos, de segunda categoría, en Mondragón por lo menos. No eras tan vasco como el resto. Entonces, cuando el País Vasco estaba luchando o peleando o objetando para votar por la independencia, cuando yo crecía, se decía que los maquetos no deberían votar. Porque los maquetos son mitad vascos y mitad de Castilla. Entonces, su voto posiblemente estaría influenciado para quedarse como parte de España. Entonces, hubo una campaña en la cual, si llega el momento en el cual tenemos que votar, no se puede dejar que los maquetos voten. Fijaros que en el 80
en el 82, fue el Mundial de Fútbol en España. Y mi abuela y mi abuelo, como eran de Salamanca, fueron a Salamanca de vacaciones y me compraron la equipación del equipo español para el Mundial de Fútbol. ¿Ok? Quiero presentaros a 3 personas. Les voy a hacer un número de preguntitas para que veáis el ambiente en el cual nosotros crecimos. Voy a primero a presentaros a Rubén, a Chema y a Javi. Rubén, a ver si puedes... ahí. ¿Cómo está Rubén? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Ok. Tenéis que ser ahora pacientes conmigo. ¿Por qué? Porque mi esposa me decía, tú cuando hablas conmigo hablas español, pero empiezas a hablar con tu madre o con tu hermano y te cambia el acento. Aunque estés hablando español, te cambia el acento. Y ahora, a mí me cambia el acento cuando empiezo a escuchar a alguien que habla con el acento vasco. Así que, Rubén, tienes que hablar lo más españolizado posible, porque si no, vamos a empezar a hablar vasco, pues. Ok. Ok. Rubén, yo quiero que me digas para que todos se enteren. Tú imagínate un chico en el Valle del Alto Deva. Por cierto, Rubén es de Bilbao. Del Atleti, ¿correcto? Correcto. Correcto. Y además se apellida Bilbao. Es Rubén Bilbao de Bilbao. No lo puedes tener más bilbaíno. ¿Okay? Quiero que nos digas, a tu parecer, por cierto, al lado de Rubén tenemos a Aitor. Kaixo, Aitor. Hola, muy buenas tardes. Kaixo. Quiero que les digas a la gente qué hubiese pasado en un lugar como Mondragón o en ciertos lugares de Vizcaya o en ciertos lugares de Guipúzcoa, regiones del País Vasco, si un chico de 8 años anda caminando con la equipación de la selección española en 1982. Ese niño sale a la calle todo contento y feliz con la equipación de la selección española y un baloncito. ¿Qué le hubiera pasado a ese niño? Pobre niño. Pobre niño, no se me ocurre otra cosa. O sea, el bullying sería poco, ¿no? Sí. Yeah. Podría decir seguramente que una piedra me hubiese llegado a la cabeza como mínimo. Piedras, escupitajos, insultos, como poco, sí. Como poco. Era tremendo porque mi abuela me dio la equipación de España y yo me ponía un jersey hasta aquí arriba y me iba a jugar con los otros niños, yo imaginándome que era un jugador de la selección española, y en una de estas un chico me tiró de mi jersey y se me vio un poquitito de rojo. Y enseguida me lo tapé, porque si no, no llegaba sin estar moreteado o golpeado a la casa. Rubén, ¿tú te acuerdas de estar creciendo? Yo me acuerdo de esto, de estar creciendo y antes de salir de casa, si te ponías algo rojo, tenías que estar pendiente de que no tuvieras calcetines amarillos o no tuvieras... O sea, la combinación rojo-amarillo... Prohibida. ¿Sí o no? Sí, sí, prohibida. Sí, sí. Ajá. Eras objeto de burla. Eras objeto de burla. No podías salir a la calle con una chaqueta roja y un detalle amarillo. No es que estuvieras poniendo la bandera española, sino no podías salir, te hubiera ocurrido algo. Entonces, como tú eres bilbaíno, del Bilbao, del Athletic de Bilbao, ¿tú crees, Rubén, que el Bilbao debería fichar extranjeros, sí o no? Si debería fichar extranjeros, una pregunta. Yo he defendido... Espera. Ahora, antes de contestarme, atención, porque de acuerdo con lo que diga Rubén, igual cuando vaya a trabajar el lunes, igual le pegan. Como Rubén se le ocurra decir en estos momentos que el Athletic de Bilbao puede fichar extranjeros,
Igual hay declaraciones en las cuales le tienen que quitar la ficha de miembro. ¿Por qué no hay que fichar extranjeros en el Athletic de Bilbao, Rubén? Hombre, políticamente hablando, yo personalmente es algo que he defendido y que me ha gustado, el que no ficharía, pero no sé si era por motivos políticos, por motivos de orgullo de equipo, no sé. Pero ahora personalmente no pienso que sea un problema tampoco el fichar extranjeros, desde luego. ¿Qué hay? Ahora fijaros. Esto están diciendo, usted está diciendo, pero ¿qué tendrá que ver que un equipo de fútbol fiche extranjeros? Es que somos los vascos, chicos. Y los vascos somos los mejores. Y como los vascos somos los mejores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si nosotros fichamos extranjeros, es como estar aguando la sangre. Estamos aguando un poco la sangre. Entonces ya no es lo mismo, ya no son los del pueblo los que están ganando. Ya es alguien de Inglaterra, ya es, aunque sea Messi, por mucho que sea Messi. No, nosotros con lo del pueblo. El Athletic de Bilbao no ficha extranjeros. El Athletic de Bilbao es el único equipo en toda la Liga Española que tiene no solo nacionales, sino que de alguna otra manera están unidos con el País Vasco. Aunque sea un chico que nació en un país africano porque un pescador vasco tuvo una relación con su madre en el puerto. Si podemos demostrar que ese chico africano tiene unión vasca y corre los 100 metros en 10 segundos y nos vale para fútbol, le hacemos la prueba del ADN, es vasco, boom, y lo metemos ahí. Pero tiene que ser vasco. Si no es vasco, no puede jugar en el Atleti. Ok, le voy a hacer ahora una pregunta a Chema. Chema, ¿estás ahí? ¿No te escuchamos? Estoy en ello. Ahora. Sí. Ok. Chema y yo fuimos al mismo colegio, en Mondragón, porque al fin y al cabo, Rubén es de Capital. Nosotros somos del centro más profundo del País Vasco. O sea, Chema es unos años mayor que yo, mi hermano fue con su hermano en la misma clase, estábamos en el mismo colegio. Chema, yo quiero que te imagines lo siguiente. 1985, 1990, una cosa así. Tú estás en un Enrico Taberna. Dejarme explicar lo que un Enrico Taberna significa. Un Enrico Taberna significa taberna del pueblo. Una taberna del pueblo donde tú entras en la taberna del pueblo y tienes las fotos de todos los presos del grupo terrorista ETA y la mitad de ellos son de Mondragón. La mitad de ellos son de Mondragón y los tienes todos ahí. La reivindicación de los presos. 1990, Chema, tú entras con los amigos en un Enrico Taberna, en una taberna, a tomar un traguito. Y a ti se te ocurre decir que eres del Real Madrid, votas al Partido Popular y tu novia es hermana de Guardia Civil español. 1990, Chema, cuéntame qué pasa. Hombre, en primer lugar te harían sitio para llegar a la barra, pero como llegas, sales. Pero sin miramientos ni nada, ¿eh? O sea, entras, pero no sales de la misma manera. No sales de la misma manera. No sales de la misma manera que has entrado. Tú Y no luego, puedes decir en 1990 en Mondragón que eres del Madrid en un Enrico Taberna. es que Si eres del Real Madrid, decir. no puedes decirlo. Eso no lo podías decir. Eso se tiene que quedar ahí. Ahí. Sí. En el grupo de Estamos diciendo, fíjate. ¿Cómo? En el grupo de los amigos, como mucho, se tiene que quedar ahí, siendo del Real Madrid. Claro. Ahora, si serías hijo de Guardia Civil, directamente no salías a la calle. Sí. Si eres hijo de Guardia Civil, ¿tú te acuerdas ahí al lado de la antigua Gelma, como estaba el cuartel de la Guardia Civil cuando éramos pequeños? Hijo de Guardia Civil Nacional, tú no sales a la calle. Tú estás orando todos los días a que tu papá le muevan
le muevan al sur, le muevan a Sevilla, le muevan a Córdoba, le muevan fuera de ahí. Tú no sales de la calle, tú no podrías estar en un colegio. No podrías estar en el colegio porque no sobrevivirías. La violencia era impresionante, el control mental era impresionante. Chema, ¿qué pasaba todos los viernes en nuestro pueblo? Pues, jaleo. Manifa, le llamábamos la manifa, manifestación. Y todo. Que no se podía Sí. bajar al centro. Sí. Empezabas a oler No se podía bajar al centro. Claro, empezabas a oler el gas lacrimógeno. Y yo que era más pequeñito ya empezaba a irme a casa y los más mayores iban contentos porque decían, vamos, manifa, manifa, manifa. Se quemaban los cajeros automáticos, se quemaban los concesionarios de autos franceses, se quemaban los autobuses, de viernes en viernes, de viernes en viernes. El sistema, la presión política era tal que básicamente había enmudado al resto. Fijaros, esto se lo explicaba a mi esposa la primera vez que fue conmigo a Mondragón y no se lo creía. Chema, tú sabes que en el centro de Mondragón tienes todos estos bares y tabernas. Si tú ibas de bar en bar y entrabas en la Casa del Pueblo, que estaba regida por el Partido Socialista, y luego pasabas por el Rico Taberna, era algo que no podías hacer. Esa combinación de bares no la podías hacer. No. No. Esa era la zona roja, que le llamábamos la zona roja. Era la zona roja. Tenéis que entender lo siguiente, que para ir de bar en bar, tú tenías que ir en un sentido del reloj o en el otro sentido del reloj. Si tú ibas en un sentido del reloj y saltabas ciertos bares, tú eras de cierta denominación política. Si ibas en otro sentido del reloj y ibas específicamente a ciertos bares, tú eras de otra denominación política. Y si te veían entrar en ciertos bares, te marcaban. Ajá, este es de tal y tal, este es de tal y tal. Fijaros lo siguiente. Yo recuerdo una vez que había una demanda para que los presos de ETA, del grupo terrorista vasco, vinieran de otras partes de España y trajeran los presos más cerca del País Vasco para los familiares. Y recuerdo estar en un grupo de gente y a un chico se le ocurrió decir lo siguiente: yo estoy a favor de que traigan a los presos de ETA más cerca del País Vasco, que los pongan todos en un tren y que más o menos a la altura de Burgos descarrile el tren y mueran todos. Eso no dices en el País Vasco si no sabes quién está escuchando. Ese chico, ese mismo día a la tarde, acabó en el hospital. No por las personas que estaban ahí en el grupo, sino alguien del grupo mencionó a alguien de otro lado, y ese chico acabó en el hospital. Y eso es verídico. Y cosas así ocurrían a todas horas. Que si tú hablabas con una persona de cualquier cosa en el País Vasco, hablabas de cualquier cosa y era una persona totalmente normal y corriente. Pero Chema, ¿qué pasaba en las caras de ciertas personas cuando les tratabas de hablar pacíficamente de una idea diferente al nacionalismo vasco? De una idea diferente, de que hubiera una posibilidad diferente al nacionalismo vasco. ¿Qué les pasaba a las caras, Chema? Se cambiaban el rostro, indiferencia. Eso no era negociable. Yeah. El rostro cambiaba, se les ponía una nube oscura. Sí. Eso... Te habías convertido en su enemigo. Ay. Uh-huh. Muchas gracias, Chema. Solo era para comentaros el ambiente en el que nosotros crecíamos. Era un ambiente muy político en el cual todo el mundo sabía lo que podía y no podía decir. Había cosas que no se podían decir
y no se decían. Y te lo inculcaban desde pequeñito. Te lo inculcaban desde pequeñito. Y había un estado de mente que fue a raíz de una madre que fue a nuestro colegio a compartir la historia de su hijo que se había metido en una secta. Esta madre fue a dar una charla a nuestro colegio y nos comentó cómo su hijo se había metido en una secta y estaba en lugares diferentes de España, en Madrid, etcétera, y lo tenían pidiendo, robando, etcétera, todo para el dinero de la secta. Y esta madre empezaba a hablarnos de la mente sectaria y la mente radical. Y según esta madre nos hablaba de su hijo que había entrado en una secta con la mente sectaria y una mente radical, yo me empecé a dar cuenta que lo que la política había hecho en el País Vasco era crear mentes radicales y sectarias. Que en realidad esa mente radical y sectaria yo estaba viviendo con ella en mi pueblo y que no era simplemente ese chico en las calles de Barcelona o en las calles de Madrid que estaba metido en una secta y que no podía razonar y no podía salir de ello, sino que nosotros estábamos creciendo en ese aspecto sectario y radical. El grupo terrorista ETA, cuando un terrorista era perseguido o acorralado, normalmente saltaba la frontera a Francia y de Francia salía a otros lugares. Y recuerdo el primer asesinato de ETA a uno de sus miembros. Era una miembro que había ido a México. Huyendo de la justicia española, se fue a México. Pero ¿sabe lo que pasó en México? Algo increíble. Algo increíble pasó en México. Ella se dio cuenta que el mundo va más allá del País Vasco. Que hay otras cosas, que están los burritos, que están las enchiladas, que está una sonrisa mexicana, que está la alegría de un baile. Y ella fuera se dio cuenta de que hay algo más allá del agujero sectario que su contexto cultural y social y contemporáneo había creado en su mente. Cuando ella regresó al País Vasco, uno de los suyos la mató y fue la primera. Cuando los terroristas salían y tenían que salir, eran forzados a salir del País Vasco o de España, saltando la frontera a Francia y saliendo a otros lugares, empezaron a recibir la cúpula de ETA un montón de cartas de renuncia. Renuncia de aquellos que iban saliendo fuera. ¿Por qué? Porque cuando salieron fuera se dieron cuenta que el mundo era más bonito, el mundo era más extenso y las personas eran mucho más variadas de lo que ellos habían simplemente visto. Yo siempre suelo decir que a algunos les falta viajar. ¿Me entendéis lo que acabo de decir? Siempre suelo decir que a algunos lo que les falta es viajar. Si tú naces en estos momentos en un país, en un territorio ocupado de Palestina y eres de sangre palestina, cuando tú tienes 6 meses de vida y recién te estás poniendo sentadito en un pañal, con tu pañal puesto, y al lado te ponen a un niño de 6 meses, pero ese niño no es palestino, ese niño es judío. Quiero que piense lo siguiente. Ese niño de 6 meses palestino, ¿crees que le va a coger y le va a insultar o le va a arañar o le va a tratar de hacer daño al otro bebé de 6 meses judío? ¿Sí o no? No. Pero para el tiempo que tienen 14 años los dos, para cuando tienen 14 años los dos, ya no se pueden mirar el uno al otro. No pueden caminar juntos. Ya no pueden estar al lado del uno del otro. Y para cuando tienen 25, el uno ya ha hecho el servicio militar obligatorio en Israel y el otro está tirando piedras por el muro.
tratando de odiarse y matarse el uno al otro. ¿De dónde ha venido todo eso? Es la misma mente sectarista. Es exactamente la misma mente sectarista con la que yo crecí defendiendo el País Vasco. Se cantaba las canciones de un grupo llamado Scorri, que decía, Hizkuntza bezaidazue, nola irtengo naiz enplazara. Y estábamos ahí todos sin el idioma. Tú dime, ¿cómo saldremos a la calle? ¿Lucharemos? La canción decía, por vida o por muerte, pero la batalla va a acabar, aunque nuestra vida quede dejada en ello. Y ahí estábamos nosotros jóvenes. Euskal Herri Euskalduna, irabazteku eguna. Y decíamos, ahí va. Ha llegado el día, Pascos, donde la victoria será ganada. Y había que declararlo en el idioma el idioma posiblemente de Moisés, de Noé, claro. Porque no sé si sabéis que el vasco viene directamente del arca. El idioma euskera viene directamente del arca. Entonces había que declararlo en el idioma más puro. Pero es la misma mente sectaria y radical que hace que un hombre de Irán se ponga dinamita alrededor de su cuerpo y se explote en un centro comercial en París. Es exactamente lo mismo. Es la misma mente sectaria. Lo que pasa que ahora la causa es diferente. La causa no es la liberación del pueblo vasco, ahora es la liberación del pueblo palestino, o ahora es la liberación del pueblo iraquí, o ahora es la liberación del pueblo norcoreano, o ahora es la liberación de Texas, o ahora es la liberación de Sendero Luminoso, o lo que sea, cualquier sea la causa. Quiero que vean lo siguiente. Si viene el libro de Hechos, en el capítulo 23, en Hechos 23, Pablo ha sido detenido. Y en Hechos 23, capítulo 23, versículo 12, dice lo siguiente. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo. Estos son judíos que cada sábado adoran a Jehová, que cada sábado leen las escrituras del Torá y están haciendo un complot para matar a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron ese juramento. Estos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no gustaremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora vosotros con el concilio requerid al tribuno que lo traiga mañana a vosotros, como para entender de él alguna cosa más cierta. Y nosotros estaremos listos a matarlo antes que llegue. Es lo mismo. Es exactamente la misma mente. Es la mente sectaria, la mente radical, la mente exclusivista, la mente de que el vasco cree que el vasco es lo mejor y estos judíos creen que lo suyo es lo mejor. ¿Sabe lo que le falta a esta gente? Viajar. Les falta viajar. Sal de tu casa, sal de tu barrio, sal de tu ciudad, sal de tu país y habla con otras personas y trata de entender a otras personas. ¿Cuán triste es esto, amigos, cuando lo vemos en el cristianismo? ¿Adivinar qué? Es lo mismo. Es el terrorista independentista dentro del cristianismo. Es una lucha y un contexto para defender mi opinión y mi verdad como la verdad. En el País Vasco se tiraban piedras a los que no opinaban igual. En el cristianismo es lo mismo, amigos.
Si alguien no opina como yo, les tiro piedras. Es la misma mente enfermiza, el mismo problema psicológico. ¿Somos los mejores? ¿Somos los que tenemos la verdad? ¿Somos los que no podemos autorizar a extranjeros a ser parte de nuestro club? Con ideas diferentes. Y lo que hemos hecho ha sido del fútbol, la política y la religión un estado de mente que es paralelo e idéntico. ¿Ustedes sabían que había una religión llamada los maradonianos? Hace poquito me enteré que Maradona tiene una religión. Si es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un fanatismo que es, lo diré, enfermizo. Ahí es un problema psicológico. Estamos hablando de personas con un daño psicológico. Y si no es por salir un poquito a viajar, es casi irreparable. Si no salen un poquitito y hablan con otras personas y se abren un poquitito más, es prácticamente irreparable. Fijaros lo que ocurre con Pedro en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, versículo 9, Pedro tiene una visión. Y en esta visión dice lo siguiente. Pedro 10, versículo 9. Está encima de la casa de otro también llamado Simón. Y es el mediodía. Y dice, al día siguiente, cuando ellos iban al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo que atado por los 4 puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó, Señor, no, nunca cosa profana o impura he comido jamás. La voz le habló por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames profano. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Inmediatamente después, alguien toca a la puerta, amigos, y están preguntando por Pedro. Son enviados de un centurión llamado Cornelio. Él va con ellos. Y quiero que empiecen a entender lo siguiente. En el momento en que Pedro dice, ok, voy con ustedes, acaba de romper la ley. Cuando Pedro dice, voy con ustedes, acaba de romper la ley. Porque ese lienzo que cae, esa visión donde tienes animales profanos e inmundos, lo que en realidad está ocurriendo es lo siguiente. Cuando tú tienes un cordero o tú tienes una vaca, esa vaca, de acuerdo a la ley de Levíticos 11, de acuerdo al Torá, podríamos decir, esa vaca es limpia. Esa vaca es limpia y puede servir para el sacrificio o puede servir para comer, etc. Esa vaca es limpia, ese cordero es limpio. Ahora bien, si esa vaca se escapa de tu prado y va al prado donde había un cerdo, el cerdo es inmundo, pero ahora la vaca es profana. La vaca es profana porque ha estado en el mismo ambiente
que el cerdo que es inmundo. Fijaros en el texto, fijaros bien. Cuando bajan todo, baja el lienzo, en el versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo que atado por las 4 puntas bajaba hasta el suelo, y en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: fijaros, Señor, no, ninguna cosa profana. En otras palabras, ¿qué es profano? Profano es algo, un animal que sí se podía comer, pero ha sido profanado por haber estado en contacto con algo que era inmundo. En otras palabras, está bajando el lienzo, tienes una vaca, pero la vaca, al lado de la vaca tienes un cerdo. Y como al lado de la vaca tienes un cerdo, ya esa vaca ya no se puede comer. Se podía comer antes, pero ahora ya no. Esa vaca ya no es limpia, esa vaca es profana. El limpio es Pedro. El inmundo son aquellos romanos que vienen a buscarle para llevarle a la casa de Cornelios. Y ahora Pedro está caminando a la par de ellos. Pedro se acaba de convertir en profano. Y tiene que pasar por un ritual de limpieza para poder ser reintegrado. Y tienen que hacer toda una ritualidad de limpieza para poder ser declarado limpio nuevamente. Porque en estos momentos, de camino a la casa de Cornelios, Pedro es profano. Pero no se queda ahí, sino que Pedro entra en la casa de Cornelios y le dice a Cornelios: tú sabes muy bien que yo como judío no puedo entrar aquí, pero el Señor me ha mostrado que no debo de llamar a ningún hombre, ser humano, inmundo. No debo de llamar a ningún... ¿Tú sabes que Pedro tenía mente sectaria? ¿Tú sabes que Pedro era un radical independentista nacionalista? ¿Tú sabes que Pedro, si hubiese crecido con esa mentalidad en el País Vasco, hubiese sido parte de los que andaban quemando autobuses, defendiendo la verdad? Y sin embargo el Señor le muestra con una visión, y esa visión hace clic en su mente, que yo no puedo llamar a nadie inmundo y no puedo llamar a nadie profano. ¿Ustedes se han dado cuenta de una cosa? Que cuando Jesús comía con los publicanos y se juntaba con las prostitutas, se estaba haciendo, según los judíos, profano. ¿De dónde se nos ha metido a nosotros la cabeza que el Dios que nunca cambia se hace hombre, viene aquí a la tierra, anda comiendo con publicanos, recaudadores de impuestos, leprosos, ladrones y prostitutas, pero cuando nos invita a su boda, solo va a comer con the cream of the cream, la creme de la creme, solo con los más limpiecitos de todos? ¿De dónde se nos ha ocurrido a nosotros pensar que en la invitación a la boda, de una u otra manera, Jesús no tenía problema relacionándose con ese tipo de personas, pero a la boda no lo voy a invitar a esa gente, claro, porque la boda ya es diferente. No me va a entrar alguien de la calle así hediondo a donde yo voy a comer. Si es el mismo Dios, si es el mismo Dios que vino aquí a comer precisamente con los inmundos. Vino aquí a comer con los que eran profanos, los sucios. ¿De dónde se nos ha metido en la cabeza que de una u otra manera hay un cambio de mente en la mente de Dios? El Evangelio fue llamado, las buenas noticias, para ser declarado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Para que el Evangelio sea cubierto en todo el mundo.
Y nosotros hemos hecho del cristianismo la política de la religión, el sectarismo de la religión. Fijaros lo siguiente, como le decía Chema, cuando en el País Vasco a alguien le hablabas en esos años, los años duros, nosotros los conocemos como los años duros, los años duros de ETA, los años duros de la política, los años duros en los cuales pues era duro. Yo recuerdo, y Chema se acordará, a nosotros en el colegio nos decían no había que dar patadas a bolsas en la calle. Las casas, en los edificios, se bajaban las bolsas de basura y se acumulaban las bolsas de basura en la calle y venían los barrenderos o los que recogían la basura y tiraban las bolsas de basura en el camión de la basura. Y a los niños se nos decía en el colegio, no deis patadas a las bolsas de basura, pero no por la falta de respeto, que también, sino porque podía haber una bomba. Porque podía haber una bomba, porque una niña en Madrid dio una patada a una de esas bolsas y ETA había puesto una bomba en una de esas bolsas y a día de hoy a esa chica pues le falta una pierna y un brazo o algo así. Y nos decían eso. O sea, eran años duros en los cuales había que mantenerse callado, porque lo que tú opinabas te podía costar la vida. Porque si otros en tu círculo opinaban de diferente manera, no te iban a respetar. No había un respeto en opinar diferente y ser respetado. No existía. Pero amigos y amigas, esto ocurría en la mente secular del País Vasco. ¿Pero por qué ocurre en el cristianismo? ¿Por qué ocurre en el cristianismo? ¿Saben que hay un montón de gente sentada en sus iglesias con un montón de dudas, con un montón de preguntas, con un montón de cosas que en sus mentes no tienen sentido? Y sin embargo no se atreven a decirlo. Y hay una razón por la cual no se atreven a decirlo. Porque van a ser perseguidos. Porque van a ser golpeados. Porque les van a tirar fuera. Porque les van a acusar de esto o de lo otro. Que tú no eres vasco ya. Si tú piensas que eres vasco y español, tú realmente no eres vasco. Tú eres más español que vasco. Si tú... Fijaros que en el 2010, me decía mi hermano, yo estaba aquí en Australia, pero en el 2010, España en el Mundial de Sudáfrica ganó el Campeonato del Mundo. En el edificio de mi hermano me decía, aquí ha habido gente en este edificio que lo ha celebrado de bajito. En el edificio de mi hermano en Mondragón no se escuchaban gente saliendo al balcón. ¡Somos los mejores! ¡España ha ganado el Mundial! ¡Ni loco! ¡Ni loco! Tú en tu sala de estar privadito, si te alegraba, dijeras, ¡yes! ¡Somos los mejores! Yo soy español. Y mirabas para arriba y para abajo, ¿para qué? Porque claro, como estás viviendo en edificios, el de arriba te escucha, y el de abajo te escucha, y el de al lado te escucha, y el de al lado te escucha. Entonces, tenías que decir de pequeñito, de a poquito, de abajito. Te podías celebrar que España había ganado el Mundial, pero de poquito. Que nadie se enterara. Eso es en el 2010. Ya había pasado los años duros y todavía en el 2010 estaba esa mentalidad. Amigos y amigas, lo que quiero que pensemos en lo siguiente. Esa mentalidad es una mentalidad que es enferma. Que los rostros cambian. Es una mentalidad enfermiza. Es un problema psicológico, un problema de actitud, un problema de falta de viajar, un problema de una intransigencia, un problema de una tremenda inseguridad. Amigos y amigas, un cristiano que ataca de esa manera, en realidad no te odia a ti. No te odia a ti. Yo muchos años he repetido lo siguiente. Cuando yo estudié psicología,
Yo recuerdo estar en la clase diciendo, esto no lo voy a usar yo en la vida, vaya pérdida de tiempo. No lo voy a usar yo en la vida, qué pérdida de tiempo. Les voy a dar algo para que entendáis a esa persona. Esa persona que te odia por lo que piensas, que no te respeta, que cree que tú eres un cristiano de segunda categoría, que cree que como no piensas como él, tú en realidad estás perdido. Yo te quiero dar abrir una pequeña ventana al alma de esa persona, al ser de esa persona, al corazón de esa persona. Esa persona en realidad no te odia. Esa persona en realidad no te está odiando. Esa persona no le desagradas. Eso es lo que parece, eso es lo que aparenta que está ocurriendo, pero eso no es la realidad. Esa persona no es que no te esté dando amor. La realidad es la siguiente, amigo. Esa persona no sabe que Dios le ama. Esa persona no sabe, no ha descubierto que Dios le ama. La Biblia nos dice lo siguiente. Yo amo porque me he dado cuenta de que Él me amó primero. Yo amo porque yo he llegado a darme cuenta que Dios me amó a mí primero. Entonces quiero que entiendan lo siguiente. Esa mente radical, religiosa radical, que es la misma mente que se unirá y perseguirá a los hijos de Dios que proclaman su nombre, su carácter. Esa misma mente no es en realidad una mente que te odia a ti. No saben lo que hacen, amigos. No saben lo que hacen. Es simplemente un individuo, un hombre o una mujer que no ha experimentado que Dios le ama. Y por ello, nosotros reaccionamos no en oposición a esa actitud para con nosotros, sino reaccionamos como Esteban. Oh, Padre, no cuentes este pecado sobre ellos. Esteban vio algo. Esta gente no me está odiando. Es simplemente que no sabe que tú les amas. No saben que tú les quieres, les amas, les deseas lo mejor para ellos. Nosotros no podemos mirar a ese odio, no podemos mirar a esa intransigencia, no podemos mirar a ese rechazo que tienen contra una opinión diferente de la misma manera que ellos lo ven. Lo que os acabo de compartir ahora es poder ver la información pasado el muro. Ese muro que han levantado, ese muro que su religiosidad ha levantado, ese muro que su contexto religioso ha levantado, que sus inseguridades han levantado, ese muro que su necesidad de siempre estar en lo correcto ha levantado. Todas esas caretas que han levantado, todo lo que han edificado alrededor de ellos. Yo os estoy dando la clave para mirar con una imagen fotográfica por encima de ese muro que esas personas han levantado para contigo y mirar dentro de esos muros. Y cuando tú miras dentro de esos muros, ves solo una cosa. Esa persona tiene que descubrir el amor de Dios. Es por eso que tú en ese momento te conviertes en instrumento de Dios para con esa persona. Te conviertes en el instrumento de Dios para con esa persona. Si tú respondes con las mismas armas, si tú respondes con la misma indiferencia, si tú respondes a sus ataques con ataque, si tú lo único que haces es argumentar y contraargumentar con todo lo que te están mandando, en realidad te estás golpeando contra un muro. Pero si a su muro tú respondes con amor, a su crítica tú respondes con amor, a su odio tú respondes con amor,
a su ataque, a su piedra, tú respondes con amor. De esa manera, lo único que estás haciendo es enseñarle a ese chico o a esa chica la enorme necesidad que tiene de conocer a Dios, de amor en su vida. Lo más tremendo es verlo en los cristianos. Es lo más tremendo. Ver a cristianos que se les llena se podría decir simbólicamente, se les llena la boca de espuma y rechinan los dientes contra ti. Es terrible verlo. Es terrible porque están llevando en sus labios el nombre de Cristo. Es terrible verlo. Pero yo te invito a que veas por detrás del muro. Que no le mires a lo que te está mostrando, que no veas lo de fuera, sino que mires el corazón, un corazón que en realidad está sediento de Dios. Voy a acabar con una oración, pero antes de ello, dejadme contaros una historia de cómo el Señor empezó a abrir mi corazón para descubrirle a Él. Estaba con mi esposa cruzando el desierto de Australia en bicicleta. Y en mitad de las dunas nos quedamos enterrados con un montón de agua en las bicicletas, con un montón de peso, etc. Y en el desierto australiano, si te pierdes, si te sales del camino, posiblemente te pierdes. Estábamos cruzando y había días que había 50 grados de temperatura. Viajábamos por la noche, en la cual tenías que estar muy, muy pendiente de las serpientes, porque es cuando están más activas. Y durante el día, de una u otra manera, tratábamos de dormir, metidos en una tienda de campaña, simplemente para que nos evitara del calor. O sea, del sol, no del calor, del sol. Y nos quedamos enterrados. Y cuando estás enterrado con las bicicletas, enterrado me refiero, las bicicletas no podían avanzar. Cuando estás en mitad del desierto y se te está acabando el agua y no puedes salir, y ya te estás imaginando las noticias en el noticiero, en el noticiero del día, y te estás imaginando un helicóptero de noticias encontrándote los cuerpos muertos el tuyo y el de tu esposa, pues empiezas a orar. Aunque no hayas hablado con Dios por hace mucho tiempo, porque estabas enojado con Dios, porque Dios permitió que tus padres se divorciaran. Y empiezas a orar. Saben que el ser humano en realidad está enojado con Dios. Sabe que esa persona que te odia no está enojado contigo, está enojado con Dios. Saben, amigos, que ha habido una señora que me ha dicho: Óscar, yo cuando acepté ser cristiana, yo pasé por un divorcio muy feo, y yo acepté ser cristiana, entre otras cosas también, porque me ayudó a mí a sanar, ella así lo explicaba. Yo no lo veo sanación, pero ella sí lo explicaba. Me ayudó a sanar el hecho de que se me dijo y se me mostró en la Biblia que la venganza era para el Señor. Y si ahora tú me estás diciendo que mi esposo también puede llegar a ser salvo, eso no lo puedo aceptar yo, porque yo necesito mi venganza. Yo llevo ya 30 años esperando por mi venganza y ahora tú, con tu cara bonita, no me la va a quitar. Y le digo, y si fuera así, entonces tendría un problema yo con Dios. El ser humano no tiene un problema con el ser humano. El ser humano tiene un problema con Dios. El ser humano no está enojado con el ser humano. El ser humano está enojado con Dios. El ser humano está enojado con Dios. Los trabajadores en el viñedo reciben el pago por su trabajo y se enojan con el dueño del viñedo. El ser humano está enojado con Dios. Y ahí en el desierto, yo orando a Dios, que hacía años que no hablaba con Él, porque estaba enojado yo con Dios, porque había permitido que mi padre se divorciara de mi madre y nos dejara. Empezó el Señor a trabajar conmigo. Nos sacó del desierto un aborigen fumando un pitillo de marihuana. O sea, la imagen más absurda del mundo. O sea, la imagen más absurda del mundo. Yo ahí orando, mi esposa ahí orando,
y aparece un aborigen fumándose un porro de marihuana en mitad, literalmente, del centro de Australia. Y es el que nos saca de ahí. Es el que nos saca de ahí. Y llegamos a un lugar donde solo había una casita en mitad del centro. Y aparecen, para sacarnos de ahí, necesitábamos subirnos en un tren que nos sacara. Ese tren era un tren intercontinental que nos sacara de las dunas. Había una zona de dunas y no íbamos a poder pasar. Nos tenía que sacar de la zona de dunas. Y llamamos por teléfono desde una casita, que era la única casita que había sido reabierta para la fibra óptica, para telefónica. Y llamamos de ahí y llamamos a Adelaida, a la ciudad de Adelaida, para que pare el tren. Y nos dicen, el tren no para. El tren no va a parar ahí y no para por nadie. Tú tendrías que ahí no va a parar nada ni nadie, porque ahí no hay estación. Y vosotros además no habéis pagado ticket. Y nosotros estábamos ahí en mitad del desierto y no sabíamos cómo salir. Ya el aborigen ya se había ido. Contento, claro. Lo digo por el porro. Y de repente estamos ahí y no sabemos cómo salir. No sabemos cómo salir. El tren va a pasar esa noche y no sabemos cómo salir. Y la imagen más absurda ocurre. Si alguno de ustedes ha visto Priscilla en el desierto, que es una película australiana de unas drag queens en el desierto, pues algo así parecido nos ocurre a nosotros. Dos viejitas de 89 años, maquilladas, vestidas como si iban a una fiesta, con 89 años, paran en esa casita con un jeep. El conductor del jeep saca unas maletas y deja a las dos viejitas con 89 años en esa casita. Y mi esposa y yo nos miramos y digo, ¿y esta gente? O sea, y quiero que os imaginéis, a 1000 kilómetros de la redonda no hay nada salvo desierto y canguros y poca cosa más. Y dos señoras, 85 años, 89 años, ya en sus 80, bien señoritas, bien maquilladitas, bien vestiditas, hasta con zapatitos, no de tacón alto, pero los zapatitos de señora, etcétera. Y con sus par de maletas. ¿Y estas señoras? Y fuimos a hablar con ellas. Le digo, ¿ustedes qué hacen aquí? Y nos dice, nosotros estamos recorriendo Australia. ¿Y ustedes están recorriendo Australia? Y dice, sí, somos amigas del colegio. Y tuvimos niños, nos casamos, trabajamos duro, etcétera, nos jubilamos y tal. Y un día, así hablando, nos dijimos, oye, tú sabes que somos australianas y no conocemos ni nuestro propio país. Así que organizaron todo el viaje. Le digo, ¿pero qué hacen aquí? Dice, bueno, hemos ido por Queensland, hemos ido a Kakadu National Park, hemos ido al Uluru, ahora del Uluru nos han llevado acá, ahora vamos a Perth. Y le digo, ¿pero cómo van a llegar a Perth? Y digo, bueno, hemos alquilado este conductor que nos ha dejado acá. Y aquí ya hemos organizado para que el tren pare. Le digo, ¿cómo? Le digo, sí, el tren nos recoge esta noche. No me digas, sí. Y el tren paró a la 1 de la madrugada en el medio del desierto, yo subiendo mi bici, la bici de mi esposa, con $700 en un sobre, porque digo, pues con esto será suficiente para pagar el ticket, porque solo nos iban a sacar por una sección. Con $700 en el bolsillo, digo, ya nos pedirán, y entran las señoras al tren, se sientan, nosotros nos sentamos y resulta que nos sentamos con ellas, nos dan de comer, etcétera. Yo con la mano en el bolsillo ya nos pedirán para pagar el ticket, ya nos pedirán para pagar el ticket. Y la señora me dice, me pone la mano en el bolsillo y me dice, tú tranquilo, chico, que aquí el tren solo para aquellos que han pagado el ticket. Entonces se creían que yo había pagado el ticket, porque el tren no para si el ticket no ha sido pagado. Y los $700 quedaron en el bolsillo. Comimos en el tren restaurante con las señoras de 85, 86 años, viejitas todas vestidas en mitad del desierto. Así salimos. Imagínate qué respuesta de oración. ¡Qué respuesta de oración! No me digas que eso no te va a impresionar. Cuando no has hablado por Dios por años y el Señor te saca del desierto con dos señoras de 85 años vestidas de boda.
Casi, casi. Todas maquilladitas. Era increíble verlas. En mitad del desierto polvoreado. Y llegamos a un lugar llamado Kalgoorlie. Es el lugar del oro, aquí en Australia. Y ahí tuve un sueño. Y yo no soy de sueños. Yo no me acuerdo de ninguno de los sueños, pero ahí sí que tuve un sueño. Y en ese sueño vi a mi papá. Y mi papá es un hombre de negocios y bajaba por unas escaleras. Estaba vestido de blanco y tenía un vestido, un sombrero blanco y estaba vestido con traje blanco, camisa blanca, todo blanco, etcétera. Y bien, bien, bien grueso, bien gordo. Era como el Padrino, era como el Vito Corleone, era una persona mafiosa y bajaba las escaleras y no se había dado cuenta que yo era su hijo y creía que le estaba vendiendo algo. Y me decía, ¿qué vendes? Le digo, no, soy Óscar. ¿Qué Óscar? Y yo en el sueño decía, no me reconoce, no me está reconociendo. Y al lado de abajo de la escalera había un hombre. Ese hombre era delgado, tenía barba. Yo siempre, mi padre siempre que crecí, mi padre siempre tenía barba. Tenía barba, totalmente desaliñado, pero la barba no estaba cuidada. Estaba vestido de negro, bien pálido. Y según mi padre vestido de blanco, grande, gordote, me estaba hablando, todo altivo. Mi imagen fue, o mi atención fue a ese hombre que estaba al lado de la escalera. Delgado, pálido, desaliñado. Y el hombre vestido de blanco empezó a mostrarme la casa. Me empezó a mostrarme, fíjate lo que he comprado aquí, este espejo es de la era victoriana, esto tal, me estaba mostrando. Y iba hablando por toda la casa, mostrándome todas las cosas impresionantes que tenía en la casa. Y yo miraba a ese otro hombre vestido de negro, totalmente desaliñado. Y en una de estas dejé de seguir a este hombre de blanco, que era mi padre, para acercarme a ese hombre de negro, pálido, acurrucado en una esquina al lado de la escalera. Y cuando le vi, me di cuenta que era mi padre. Y levanté la cabeza y miré al hombre de blanco, gordo y físicamente era mi padre, orgulloso, etc. Pero al lado de la escalera estaba mi padre. Y en el sueño me di cuenta. Y era como que Dios me estaba diciendo, ese de blanco no es lo que yo veo. Esa persona orgullosa, altiva, prepotente, con vanagloria, etcétera, arrogante, duro, etcétera. Eso no es lo que yo veo. Lo que yo veo es a él. Y me mostró a ese hombre con miedos, con inseguridades, con una debilidad interna, él sí me reconoció. Y levantaba los ojos, pero tenía que bajar los ojos para abajo, porque no quería verme a mí. Él sí que reconoció eso, que me reconoció a mí. Solo he tenido un par de sueños así impactantes que el Señor te mande un mensaje por un sueño personal, y ese es uno de ellos. Esa misma mañana me levanté y le dije a mi esposa, el Señor quiere que llame a mi padre. Y en ese momento llamé a uno de los hoteles que mi padre era dueño, al hotel, no voy a decir el nombre, pero bueno, es Chema sabe cuál es, porque es el Hotel Central de Mondragón. El Hotel Central de Mondragón. Llamé al hotel y le digo, ¿puedo hablar con José Sande? El señor Sande está muy ocupado. ¿Con quién habla? Le digo, soy Óscar Sande, soy su hijo. ¡Uy, sí! Claro, porque mi padre tenía una autoridad. Y en ese momento comenzó un viaje de vuelta para yo llegar a ese hombre vestido de negro que no ha descubierto todavía que Dios le ama y que el Señor me está usando a mí para que él lo vea, para que él lo descubra. Mi esposa tuvo otro sueño. Nosotros no somos de sueños, para nada. Pero cuando llegamos a Perth,
Llegamos a una casa en Perth, llegamos con las bicicletas, sin nada más. Y mi esposa tuvo un sueño y a raíz de ese sueño dijo que quería dar su vida a Cristo. Y a raíz de ello es cuando ella fue bautizada y después de ella fui yo bautizado. Y os voy a contar el sueño de mi esposa. Mi esposa estaba en el mar, en una barquita pequeñita. Y estaba tranquila en la barquita pequeñita. Y en el sueño, esa barquita era Cristo. Y ella sentía como que ese era Dios y que Dios la había cuidado y Dios la había sostenido y Dios la había sanado, etc. Y estaba contenta en el sueño, porque estaba en una barquita pequeñita, a pesar de estar en el medio del mar, pero estaba tranquila. Tenía esa sensación de estar tranquila. Y de repente mira para alrededor porque hay un montón de gritos. Y en esos gritos se empieza a mirar para un lado y para el otro y se da cuenta que el mar está lleno de gente que está tratando de sobrevivir en el mar. Y ella, la primera sensación que tiene es de miedo, porque dice, si yo me tengo que alejar, porque si no me alejo, me van a agarrar la barca y me van a tumbar la barca y me voy a ahogar yo con ellos. Y en ese momento Dios le dice a mi esposa en el sueño, súbelos a la barca. Y mi esposa mira alrededor, mira para la derecha, mira para la izquierda y entra en pánico y dice, ¿cómo que súbelos a la barca? Fíjate la barca tan pequeñita y tanta gente alrededor. Súbelos a la barca. Y en una de estas mi esposa dice que acoge a una persona, estira la mano, coge a una persona que está en el agua, la levanta y la pone en la barca. Amigos, en el momento en que la pone a esa persona en la barca, la barca crece. Y mi esposa se queda así como, ¡ay! ¿Qué pasó? Y nuevamente, súbelos a la barca. Así que pone la mano por el otro lado, por estribor, coge a otra persona y le pone en la barca. Y en el momento que pone la segunda persona en la barca crece. Súbelos a la barca, Verónica. Y mi esposa empieza a poner a gente en la barca, a gente en la barca. Y cada vez que se empieza a poner a gente en la barca, crece. Y yo le pregunté a mi esposa, ¿y cómo acaba el sueño? Y dice, me desperté. Digo, ¿y? Y dice, es que quiere que ponga a todos en la barca. Digo, ¿cómo que a todos en la barca? Oscar, y mi esposa llorando, a todos, a todos. Hay sitio para todos y todos en la barca. Alguien me pregunta, oye, Oscar, ¿y esto desde cuándo viene? La salvación de todos, ¿desde cuándo viene? Desde un sueño de mi esposa, en el que Dios le dijo, hay sitio para todos. Todos entran en la barca. ¿Quién soy yo para ser radical? ¿Quién soy yo para ser exclusivo? ¿Quién soy yo para ser como aquellas barcas que salieron del Titanic, que podían entrar 45 y había 3 personas en ella y se alejaron para que no entrara nadie más? Cuando el Señor no le falta barcas, la barca va creciendo. El mundo está en un océano que se está ahogando y Cristo es la barca. Empecemos a ver al ser humano como la cosa más preciosa en la mente de Dios, por la cual Él vino a salvar. De ahí que Él se llame el Salvador del mundo. Os dejo para que leáis Ezequiel 47. Cuando empieza a sacar de las aguas y cuando llega a las aguas, llega hasta el mar. Y cuando mi esposa y yo leímos Ezequiel 47 tiempo atrás, nos dio escalofríos. Porque en Ezequiel 47 hay una parte que dice, amigos y amigas, acordaros del sueño, hay una parte que dice en Ezequiel 47, y cuando tocó el mar, sanó el mar. Todo el mar. Nosotros tenemos un evangelio para toda lengua,
toda nación, toda tribu, toda etnicidad, etc. Y ese evangelio es el evangelio de Cristo Jesús, que ha venido aquí a reconciliarse contigo y ahora tú reconcíliate con Él. Espero que haya sido de bendición, nos ha respetado el Internet, espero que haya sido de motivación. Os voy a dar el título de la próxima semana. El título de la próxima semana es Hermenéutica es el nombre de la criatura. Hermenéutica es el nombre de la criatura. Vamos a descubrir por qué dentro del cristianismo hay tantas diferentes opiniones. Y vamos a descubrir que el problema no es la conclusión opuesta. El problema es que de dónde nace la progresión del pensamiento que nos lleva a ciertas conclusiones. Y si de dónde nace está equivocado, por mucho que las conclusiones sean un desarrollo correcto, nunca vamos a estar de acuerdo. Tenemos que ir a la base de por qué creemos en lo que creemos. Eso se llama en la Biblia, el cómo estudiar las Escrituras, se llama hermenéutica. Entonces, vamos a mostraros las dos bases o las dos diferentes líneas de hermenéutica. Y vais a ver la próxima semana por qué mi hermano está pensando diferente a mí. Si él estudia la Biblia y yo estudio la Biblia, ¿por qué estamos sacando diferentes conclusiones? Se llama hermenéutica. Hermenéutica es el nombre de la criatura. Os invito a la próxima semana. Vamos a cerrar con una oración. Muchísimas gracias, Señor, por la barca que crece según la necesidad. Muchísimas gracias, Señor, porque allá donde el pecado abunda, la gracia abunda aún más. Muchísimas gracias, Señor, porque el pecado, que es la muerte, que nos paga con muerte, el regalo de Dios es la vida. Muchísimas gracias, Señor, por romper los muros de la radicalidad mental. No queremos ser radicales, queremos ser cristianos. No queremos ser extremistas. Queremos estar crucificados con ambos lados, con ambas manos, para estar en el equilibrio en la cruz, junto contigo. Te damos las gracias, Señor, porque podemos amar única y exclusivamente porque nos hemos dado cuenta el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para aquellos que se crean que esto es un amor de grupo, déjame decirte a ti que esto no es un amor de grupo, esto es un amor de Dios para contigo. Tú eres su niña, tú eres su niño. Y sí, tiene muchos hijos, y sí, tiene muchas hijas, pero tú eres especial ante sus ojos. Gracias, Padre, por mostrarnos lo que significa el amor de Dios. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones. Dios es bueno siempre. Feliz sábado de Cibate, de Bucaramanga, Colombia. Feliz sábado para todos y feliz semana. Dios me lo bendiga. Maranata. Eso viene. Desde Castillo. Pronto nos conoceremos cara a cara. Hola, Rubén. Hola, Javi. Hola, abrazo para todos. Abrazo para todos, especial para los argentinos. Saludos, Eli. Saludos desde Extremadura, Coria. Hola, Tati. Hola, Larry. Oye, que me voy a por unas pizzas. Nos vemos en el reino. La pizzería no se llama El Reino, se llama Salve Pizzas. Sábado, hermanos, a todos, desde Ferrol, Galicia.
Impresionante todo, Maranata.